Padre, en esta mañana alabamos tu gracia, que nos llenó de virtud, favor inmerecido, poder que nosotros no merecemos, poder salvador, que nos libró de las tinieblas y nos llevó al reino de tu Hijo amado. Te damos gracias porque un día tú hablaste por medio del Evangelio y nos diste esperanza y salvación. Te damos gracias por el Señor Jesucristo y en esta mañana te suplicamos que mediante su palabra Él venga con poder a ejercer nuevamente su gracia para salvar a los pecadores. Te suplicamos esto en su nombre, que sobre todo nombre, nuestro único Señor y Salvador. Amén. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, comenzando con el versículo 7 del capítulo 2, el Señor Jesucristo dice repetidas veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a considerar lo que el Espíritu Santo dice. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios habla a los hombres, cuando el Creador habla a sus criaturas, cuando el Rey Eterno habla a sus súbditos legítimos, y cuando el Espíritu Santo dice, no endurezcáis vuestros corazones, no debería ser necesario insistir que tú, amigo, obedezcas inmediatamente el mandato del Espíritu Santo. Sin embargo, por tu condición espiritual y el peligro que corres, es necesario que nuevamente te instemos a prestar atención a la amonestación solemne del Espíritu Santo que dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No imites al pueblo de antaño, que no prestó atención a las palabras del Espíritu Santo. En este versículo que leímos encontramos una amonestación solemne para ti hoy. El Espíritu Santo te dice que al oír su palabra debes prestar atención y no endurecer tu corazón. Esta amonestación contra el endurecimiento del corazón a oír la voz de Dios se dirige a aquellos cuyos corazones no se han endurecido o por lo menos no se han endurecido completamente. Esta amonestación no se dirige tanto al necio que dice en su corazón, no hay Dios, Salmo 14, versículo 1. No se dirige tanto a los burladores que con su sarcasmo dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. No se dirige a los que se describen en segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, a los cuales Dios le enviará un espíritu de engaño para que crean en la mentira. Esta amonestación se dirige a aquellas personas que en las palabras de Hebreos 3:13 no han sido endurecidos por el engaño del pecado.
Por otra parte, esta amonestación es pertinente para aquellas personas que creen que el Evangelio es la verdad, que es importante y que algún día quieren ser cristianos. Esta amonestación es para aquellas personas cuyas conciencias a veces les hacen temblar como Félix tembló, pero que dicen como Félix, vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. El texto nos dice, hoy no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, ¿por qué es tan importante tratar este asunto hoy y no posponerlo para mañana? Por dos razones. La primera, la brevedad e incertidumbre de la vida y el peligro del endurecimiento. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Consideremos estas dos razones, la brevedad e incertidumbre de la vida. El texto dice hoy. Y esta palabra hoy sugiere algo de la brevedad y la incertidumbre de la vida. Amigo, quizás hoy sea la única oportunidad que tengas para arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez. Esta declaración indica que cada ser humano morirá, que llegará un día cuando tú también morirás. ¿Y qué es la muerte? Según las Escrituras, la paga del pecado es la muerte, es el castigo que Dios da a aquellos que violan la ley de Dios, a aquellos que no sirven a Dios, a aquellos que no creen en Dios, a aquellos que viven su vida según ellos piensan y quieren y no toman en cuenta el derecho que tiene el Creador sobre ellos, que toman los dones del Creador, que se complacen en estas cosas, pero que son indiferentes, no sirven, no buscan a Dios, no le dan gracias, no creen en Él. Son indiferentes a su palabra. No debería ser necesario esforzarnos por comprobar el hecho, amigo, que tú eres una criatura frágil y mortal. Un día morirás, vas a morir, y que quizás mueras pronto y repentinamente, y que el tiempo que tienes es corto. Escucha, el ejercicio, la buena alimentación, los buenos hábitos, las visitas al médico, pueden mejorar la calidad de tu vida y aún extenderla, pero estas cosas no impedirán que se cumpla en ti la palabra de Dios. Está establecido, decretado, algo seguro, fijo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios. Es decir, que aquel alma que muere sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber creído en Cristo, sin haber recibido la provisión que Dios hace para pecadores culpables, esa alma eternamente morirá. Irá a un lugar de tormentos, un lugar donde se manifiesta y se manifestará la justicia inflexible de Dios. Dios castigará al hombre pecador impenitente, es decir, que no quiere arrepentirse. Un día vendrá tu muerte. ¿Estás preparado para morir? Tal vez el tiempo que tú tienes en esta tierra
no es tan largo como tú piensas. Son incontables las ilustraciones providenciales que confirman esta verdad. Tornados devastadores, accidentes automovilísticos han quitado la vida a muchas personas. Otros han muerto inesperadamente cuando edificios han caído repentinamente debido a un terremoto. Nadie lo esperaba, pero en un abrir y cerrar de los ojos algo pasó que dio fin a la vida de esa persona en esta tierra. Hace algunos años hubo un acto de terrorismo en contra de las Torres Gemelas, una explosión que dio muerte a 6 personas. Después de aquel ataque, la vida pareció volver a la normalidad hasta que otras explosiones inesperadas, mucho más fuertes, destruyeron estas torres, se desplomaron y esta vez murieron miles de personas. Fueron a su trabajo pensando que era un día normal y corriente y no se esperaban lo que venía sobre ellos, la muerte. Sin embargo, no es necesario que suceda una catástrofe para que tú mueras. Muchos individuos han muerto inesperadamente, de una manera inesperada, por un accidente o por una enfermedad que nadie sabía que tenían. Hace más de 30 años que mi esposa recibió una llamada de su madre invitándola a un culto fúnebre de una prima que asistía a sus clases en la escuela superior en un día normal, cuando de repente cayó muerta. Dios sigue dándonos ilustraciones conmovedoras y dolorosas de la brevedad y de la incertidumbre de la vida. Amigo, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Por lo tanto, no tenemos razón para tomar la salud y el vigor que Dios nos ha dado como motivo de ánimo para posponer nuestra preparación para la muerte. Sin embargo, mi amigo, tú participas de un juego muy peligroso. Un juego en que pones en juego tu felicidad eterna simplemente por el placer de pasar algunos días o algunos años más desobedeciendo y ofendiendo a tu Creador. No te engañes, prometiendo a Dios que mañana lo buscarás. Él no te ha dicho que el mañana es tuyo. Él no te ha prometido ni te ha dicho que tú estarás vivo. Por tanto, dice la palabra del Señor, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Lawson, un gran comentarista de antaño, declaró, sabemos que el sol saldrá mañana, pero no podemos decir si saldrá para nosotros o para las personas que nos sobrevivan. Podemos suponer que tiempo hará, pero no sabemos si seremos ricos o pobres, si estaremos enfermos o si tendremos salud, si se nos permitirá disfrutar de nuestros amigos o nos veremos privados de nuestros seres más queridos. Por la mañana, Amán salió de su magnífico palacio con la expectativa de saciarse de la sangre de su odiado enemigo antes de que llegara la noche. Esto le habría sabido más dulce que el vino, pero ese individuo murió colgado como un perro antes de que anocheciera y fue al lugar que estaba designado para él. No te jactes, no lo dice el pastor Piñero, lo dice Dios. No te jactes del día de mañana. Pastor, tengo mañana puedo arrepentirme, mañana puedo creer. Tú no sabes si ese mañana vendrá. No debemos jactarnos de nada, porque ¿qué es nuestra vida? Dice Lawson, sino vapor.
Pastor, yo sé que debería buscar a Dios, pero no hoy. Prometo que otro día lo buscaré. Soy un hombre joven, quiero vivir la vida, quiero ser parte de eso que está ocurriendo aquí y allá. Ah, pastor, prometo que otro día lo buscaré. Mi amigo, no hables de esa manera. No te engañes con esa promesa, porque tú no sabes lo que el mañana traerá. Tú no sabes si dispones de ese tiempo. Tú no sabes si mañana estarás vivo. La muerte puede sorprenderte repentinamente, dejándote sin el tiempo para arrepentirte, para buscar a Dios, para prepararte para la eternidad. No, mi amigo, hoy es que tú tienes que prestar atención, oír la voz del Espíritu que te dice que si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. No trates la amonestación del Señor con indiferencia. No pospongas lo que Dios te dice que tienes que hacer hoy. ¿Por qué es tan importante considerar este asunto y no posponerlo para mañana? Por la brevedad y la incertidumbre de la vida. Veo a mi alrededor jóvenes aquí que se sienten tranquilos. Por lo menos eso es lo que aparentan. Sienten que su vida está por delante. Son jóvenes. No son viejos como algunos de nosotros. Tienen su vida por delante. Y al nosotros mirar alrededor y verlos a ustedes vivos, coleando, tranquilos, también nos parecería, si nos vamos a dejar por lo que vemos y las circunstancias, que ¿para qué preocuparse? ¿Por qué tomar estas palabras del Espíritu de Dios, Dios mismo, en serio? Porque, mi amigo, las circunstancias pueden cambiar en segundos. Pregúntele usted a Ariel. Él salió de aquí la semana pasada y lo menos que sabía él era que iba a ser operado. El otro salió de aquí tranquilo y saludable y ahora está en su cama. No pudo ni venir a la iglesia. Nuestra vida puede cambiar así, de momento, en segundos. Nosotros no controlamos el tiempo, las circunstancias. Es Dios el soberano. Es importante que prestes atención al mandato de Dios. Y ese mandato, como leeremos en las Escrituras, es que tú no tienes ninguna otra cosa más importante que esta, y es arrepentirte de tus pecados y creer hoy en Cristo, el Salvador, el mediador, el único camino a Dios. Él es el camino. Sin Él no hay vida, pues Él es la vida. Y Él es la verdad. La verdad que tú necesitas. Y nadie puede tener ningún trato con Dios si no es por el Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante considerar este asunto y no posponerlo para mañana? Por la brevedad e incertidumbre de la vida. En segundo lugar, por el peligro del endurecimiento, Esta razón se ve claramente en el texto. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para ti hoy? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Voy a empezar del 14. Después que Juan había sido bautizado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Y qué declara el Evangelio de Dios? Que hay buenas noticias. Dios ha mandado a su Hijo a salvar a pecadores perdidos que se encuentran en el camino de la destrucción para llegar, si mueren en esa situación sin arrepentimiento, a un lugar de tormentos, el infierno. Jesús proclamó el Evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay una contienda, hay una lucha. Tú estás aquí tranquilo, pero Dios está airado contra ti, porque tú bebes del agua que Dios te da, respiras el aire que Él te da, te aprovechas de todos los dones que Él te da y te concentras en los dones e ignoras a aquel que te los da. Aquel que es tu creador y sustentador, que te creó para que tú vivieras para la gloria de Él, para agradarle a Él, para servirle a Él. Y en el servirle a Él y agradarle a Él y en el vivir para Él, el hombre encuentra dicha, felicidad. ¿Pero qué tú haces? No, tú no quieres servir a Dios. Tú quieres entregarte a satisfacer los deseos de tu carne. La corrupción es dentro de tu corazón. Ese corazón tuyo es un corazón engañoso que nunca se sacia y te pide y te pide y te pide todo aquello que desagrada a Dios. Y tú se lo das. Porque realmente es tu corrupción. Sí, el Señor dice que tú te tienes que arrepentir, que la ira de Dios está sobre ti. Esa es la realidad. Así no lo parezca. Está sobre ti y vendrá sobre ti y acabará contigo. Por tanto, conociendo lo terrible de la ira de Dios, lo inflexible de la ira de Dios, las almas que hoy claman atormentadas en el infierno, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra y la predicación de la misma, te dice a ti: arrepiéntete de tus pecados, cree en la provisión que Dios te ha dado, para que puedas huir de la ira venidera y que se cumpla en ti el propósito por el cual Dios te creó. Mi amigo, fuera de Cristo no hay vida. En Dios hay vida y salvación. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, vida real, vida en abundancia. Lo que el mundo ofrece es temporal, pasajero, transitorio. El mundo no puede hacer nada por tu alma mortal, para salvar tal alma de la ira venidera y de un Dios que cumple su palabra. Sí, el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer, a confiar en el Señor Jesucristo, con esa fe que conlleva un compromiso, que descansa en Dios, en lo que Dios ha provisto, con un compromiso de vivir para Él, de servirle a Él, de obedecerle todos los días. Oye las palabras de Hechos capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, sin excepción, en todas partes, ¿a qué? A que lo más importante, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo
presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios te llama a ti, a cada hombre, ¿a qué? Arrepentirse. Esto tiene que ser algo muy importante. Mira cómo Dios lo da en forma de un mandato. Y aún más te dice que si no lo haces, vendrá juicio sobre ti. Señor Jesucristo dice claramente en su palabra, en Lucas capítulo 13, os digo no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué te dice el mundo? No, el mundo te dice, eso no es importante, lo importante es que tú te entregues a vivir tu vida, a complacer tu corazón, a que lo que tu corazón te pida, dáselo, a creer en ti, olvídate de todo lo demás, y aquí estás, tú eres como ese individuo que ha sido condenado a muerte, está en su prisión, y él se mueve, él habla, él puede bromear, él puede pensar, él se mueve, está activo, sí, en esa celda. Pero a pesar de que esté activo en esa celda, pueda bromear, hablar, reírse, eso no significa que no va a morir. Tú te puedes mover, hacer lo que tú deseas, pensar, vivir la vida como Ricky Martin, la vida loca. Entregarse a los pecados que ese individuo se entrega y pensar que todo está bien. Cuando eres un ser condenado, tu actividad, el poderte mover, el reírte, no niega ni detendrá el juicio de Dios que vendrá sobre ti. Dios manda a todos los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Dios llama a todos los hombres a arrepentirse. Si hoy, por medio de la predicación que el Espíritu habla, Él sabe por qué es hoy que quiere traer este mensaje. Él habla a tu vida, hoy te dice, no endurezcas tu corazón. Escucha la palabra del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. No hay cosa más importante en esta vida que tú estar bien con Dios. Y si tú no te has arrepentido, y si tú no has creído en Cristo, tú no estás bien con Dios. El rehusar es un acto de desobediencia al mandato de Dios, y tal desobediencia tiende a endurecer el corazón, pues una vez que desobedecemos, se hace más fácil repetir la desobediencia. Esto me preocupa a mí, preocupa a los pastores, que tengamos aquí niños, jovencitos y adultos que domingo tras domingo continúan tranquilamente, campechanamente, como si nada estuviera pasando, como si nada fuera a suceder sobre ellos. El rehusar, el obedecer el mandato de Dios, sí es desobediencia, y tal desobediencia tiende a ¿qué? A endurecer ese corazón. Pues una vez que desobedecemos, es más fácil repetir la desobediencia. No solo esto, sino que si desobedeces tendrás que buscar alguna excusa para tratar de justificar tu desobediencia delante de tu conciencia. Y esto te endurecerá más. Si Dios, por medio de los argumentos de su palabra e ilustraciones de su providencia, pone presión sobre tu conciencia para que le busques, para que te arrepientas, para que creas, para que le obedezcas, pero tú rehusas obedecerle, ¿qué pasará? Buscarás múltiples excusas para justificar tu desobediencia a fin de que tu conciencia te deje tranquilo. Una persona que procura día tras día excusar y defender su desobediencia a Dios rápidamente se convierte en un experto en la autojustificación.
Pronto crea una armadura fuerte contra la verdad, de tal forma que nada lo afecta, que nada le afecta. Ninguna flecha de la Biblia traspasa la armadura de su corazón endurecido. Tal persona gana una victoria trágica sobre su razón y conciencia. Resiste la verdad. Tal resistencia le fortalece más para volver a resistir. Ahora es menos sensible a la convicción de pecado. Dios te manda arrepentirte. Si no cedes, buscarás falsos argumentos y excusas para ignorar el mandato de Dios. Aunque oyes la palabra, vas a salir de aquí más endurecido que cuando llegaste. Esta reacción y actitud te alejan más de la salvación de tu alma. Cuando tratas de justificar tu desobediencia, varias cosas suceden. En primer lugar, tus excusas contra la verdad aumentarán con el transcurso del tiempo. Supongamos que después de oír la exhortación que has escuchado en esta mañana a arrepentirte y a creer en Jesucristo para la salvación de tu alma, tú te dices a ti mismo, no entiendo lo que eso significa. Al no saber qué hacer, te dices, ya que no entiendo cómo debo hacerlo, lo dejaré para otra ocasión. Mi amigo, si no sabes arrepentirte hoy y dejarlo para otro día, no te va a dar el conocimiento que necesitas para hacerlo. Si el no saber arrepentirte fuera una razón válida, tu preocupación verdadera no sería posponer tu desobediencia para otro día, más bien te encontrarías dedicando toda tu energía a buscar el conocimiento que necesitas para arrepentirte y para creer en el Señor Jesucristo. Si simplemente pospones este deber, cuando llegue otro día, te sentirás más seguro para volver a usar la misma excusa. Si es así, ¿cuándo te arrepentirás? Me entristece no ver jóvenes aquí que debieran estar aquí. Ya no están. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz del Espíritu cuando le hablaban. Endurecieron su corazón como algunos de ustedes aquí. Y ya no están aquí. ¿Ganaron la victoria? Ganaron una victoria trágica. Se creen que viven cuando están muertos. Se creen que Dios va a ignorar los grandes privilegios que Dios les dio a ellos. Cuando se sentaron aquí, escucharon el Evangelio para la salvación de sus almas, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y Dios se va a olvidar de tales privilegios que Él no ha conferido a otros. Ellos podrán estar bailando, podrán estar tranquilos, pero eso no cancela ni niega que la ira de Dios está sobre ellos. Y si no se arrepienten, no importa que dejen de venir a esta iglesia y que no escuchen más, su pecado le alcanzará como te alcanzará a ti y a ti, si tú hoy endureces tu corazón y no te arrepientes. ¿Quién quiere ganar la victoria de esa manera? Ay, ¿qué de la excusa? No tengo tiempo para entregarme a eso ahora. Esa excusa significa que hay otras cosas que son más importantes para ti que los mandamientos de tu Creador, que los mandatos de tu legítimo Rey soberano. Si tú no aprecias los derechos de Dios sobre tu persona, no hay ninguna razón para esperar que en otra ocasión tú los apreciarás. Al contrario,
el hábito de posponer tu obediencia a los mandatos de Dios se fortalecerá y te será más fácil aceptar esta excusa. En fin, posponer tu deber no eliminará tus excusas, al contrario, estas aumentarán con el transcurso del tiempo. En segundo lugar, tus excusas provocan a Dios. Tus excusas provocan a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 13. Allí dice que Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Yo no voy a estar luchando para siempre con el hombre. Dios envió a Noé a llamar a los hombres al arrepentimiento, que los hombres se volvieran de sus pecados y de su maldad, aquel que podía salvarles. Dios envió al predicador por 120 años y la gente se reía, le miraban ese gran barco, decía: ese hombre chiflado, ese hombre perdió la mente, ese hombre está loco, ese hombre está demente. Se reían, se casaban, bebían, comían, bebían, se daban en matrimonio. Hasta que vino el diluvio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hombres de ayer no prestaron atención a la amonestación divina. Esto provocó a Dios a la ira. Él los dejó a cada uno de ellos a la dureza de su corazón no arrepentido, y juicio vino sobre ellos y los destruyó a todos. Mateo capítulo 27, versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, mientras el siervo de Dios proclamaba, mientras construía aquel arca, hasta que el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 16, dice que los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Dios había decidido destruirlos como consecuencia de su maldad y por lo tanto no bendijo las amonestaciones de su padre. Quiera Dios que este no sea el caso en esta mañana. Isaías capítulo 6, versículo 10 describe el trato de Dios con los judíos de su época. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿No quieres oír? Pues te voy a dar lo que tú quieres. Cegaré entonces tus ojos. Tus oídos no podrás oír. No vas a poder entender. Ya Dios pasó sentencia. El mismo castigo terrible fue infligido sobre los habitantes de Jerusalén en el tiempo del Salvador. Lucas capítulo 19, versículo 41, 42. Dice que Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Este pasaje sugiere que hay un tiempo en que los pecadores pueden saber lo que conduce a la paz, es decir, lo que conduce a su salvación.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ellos permiten que pase ese tiempo y rechacen la invitación? Lo que conduce a su salvación estará oculto a sus ojos y su destrucción será segura. Hebreos 3 ilustra esta verdad con el ejemplo de los judíos. Ellos se endurecieron sus corazones contra la voz de Dios. Endurecieron sus corazones ante aquellas ilustraciones poderosas, maravillosas del poder, de la omnipotencia de Dios. Y Dios juró que no entrarían en su reposo. Hebreos 3:16. Porque quienes habiendo oído le provocaron. ¿Tú estás provocando a Dios esta mañana? Oye la amonestación, mira lo que le pasó a estas personas. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que fueron desobedientes? De ahí que 2 Corintios 6:2 dice: en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora, hoy es el día de salvación. Esto sugiere que mañana posiblemente el día de la salvación haya pasado. Si endureces tu corazón hoy, es posible que Dios lo selle en una dureza impenetrable mañana. Si no quieres abrazar la oferta de la salvación hoy, es posible que Dios diga: ninguna oferta de salvación se te hará mañana. Rehusar obedecer la voz de Dios de inmediato es un acto de rebeldía contra su autoridad. Es un pecado contra la luz y contra la convicción. Equivale a decir: prefiero arriesgar mi felicidad eterna. Equivale a decir: prefiero arriesgar mi felicidad eterna. Prefiero la posibilidad de padecer una miseria eterna con tal de desobedecer a Dios. Una vez más entonces me endureceré contra la voz de Dios. Una vez más voy a ignorar sus mandatos. Una vez más trataré despectivamente las invitaciones del Salvador. Caminaré un poco más en el camino ancho, me sentaré un rato más en el precipicio de la perdición. Oh pecador, que pospones tu desobediencia a los mandatos de Dios, tus actos revelan una fuerte aversión al servicio de Dios. Debes tratar el día de hoy como tu único tiempo propicio. Debes tratar el día de hoy como si toda la eternidad dependiera de esta hora presente, como si todo tu destino eterno dependiera de tu obediencia inmediata a la voz de Dios. Pues es muy posible que así sea. No solo porque tus excusas aumentarán en el transcurso del tiempo, sino también porque tus excusas provocan a Dios. En tercer lugar, tus excusas son contradictorias. Tus excusas son contradictorias. No tienen sentido. Supongamos que algún día en el futuro tú quieres convertirte y te dices a ti mismo: pero no ahora, pastor, no ahora. Lo más importante para mí es cómo yo me visto, cómo yo me visto, cómo yo me peino, Lo más importante para mí es, para todo lugar, miren, baloncesto, tirar la bolita,
pastor, este es el tiempo de mi juventud y este tiempo es el tiempo de la chica, pastor, y de los chicos, ya te sabe, esto, aquello y lo otro. Pastor, después pensaré en la conversión, pero no ahora. Me viene la imagen de un joven que por muchos años vino a esta iglesia con la misma filosofía. No está aquí hoy, está perdido. Pastor, no después. Si esto es verdad, es importante que entiendas que la verdadera conversión incluye el arrepentimiento. La Biblia enseña que no hay verdadera religión sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hechos 5:31, Pedro predica acerca de Jesucristo con estas palabras. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de pecados se da junto con el arrepentimiento. No solo esto, sino que la tarea de los apóstoles, la que recibieron de Jesucristo, incluyó la proclamación del arrepentimiento. Lucas capítulo 24, versículo 48. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre todo lo que Él ha predicado y enseñado, se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Querer convertirte algún día significa que algún día tú quieres arrepentirte, supuestamente. Pero amigo, si tú no te arrepientes hoy, no puede ser genuino tu deseo de un arrepentimiento futuro. Tu impenitencia hoy, tu falta de arrepentirte, contradice tu profesión de querer arrepentirte en algún día en el futuro. Decir que no quieres obedecer la voz de Dios hoy, pero que quieres hacerlo algún día, es tan solo una manera de engañar tu conciencia para que te deje tranquilo, para que así puedas seguir en tu impenitencia, entregándote a tu desobediencia, a tus placeres pecaminosos que solamente traerán sobre ti tu muerte. Piensa. ¿Podrías decir esto a otros seres humanos sin sentir vergüenza? ¿Cómo entonces te atreves a decirle algo así a Dios? ¿Qué sinceridad puede haber en tales promesas o intenciones? El propósito de tales promesas es tratar de tranquilizar tu conciencia y prevenir que ésta te moleste en tus placeres pecaminosos. Si fueras sincero, no podrías tranquilizar tu conciencia. Vivirías ansioso, sin reposo, hasta que pudieras estar seguro que te has arrepentido y que tu arrepentimiento es genuino. Esta sería tu pregunta constantemente. Pero no haces esta pregunta. No sientes esta ansiedad. Te sientes tranquilo la mayoría del tiempo, estás despreocupado. Esto comprueba tu insinceridad. Finalmente, tus excusas constituyen una rebeldía contra Dios. Constituyen una rebeldía contra Dios. Hechos 17:30, Dios declara a todos los hombres. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento, amigo, significa odiar tu pecado. Significa sentir vergüenza y dolor por tus pecados. Has violado la ley de Dios, has ofendido al Altísimo. Significa abandonar tus pecados. Significa confesar tus pecados y apropiarte por la fe
como tu Señor y Salvador, el único que salva. Amigo, tú no puedes permanecer en tu condición impenitente. El profeta de Dios declara: he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que las grosuras de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Dios, amigo, joven a quien amo, Dios, adulto, Dios ahora te manda a arrepentirte y a creer en el Evangelio. Si pretendes posponer tu supuesto arrepentimiento, ese es un acto de rebeldía contra la voz de Dios. No importa las excusas que tú presentes. Por muchas razones, el deber y la prudencia te instan a arrepentirte y a confiar en el Señor Jesucristo hoy. Isaías el profeta en el capítulo 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus transgresiones. No hay médico, no hay amigo, no hay novia, no hay esposa, no hay individuo que pueda borrar tus transgresiones. Dios te dice: yo soy el que borro tus transgresiones. Por amor a mí mismo, no recordaré tus pecados. ¡Qué promesa hacia el Creador! Él dice que borra transgresiones, pero las transgresiones no son como tinta que literalmente se pueden borrar, no se pueden deshacer en un sentido absoluto. Obviamente Dios emplea una palabra figurativa muy fuerte para ilustrar la realidad, que Él no cuenta los pecados en contra de uno, no los tiene contra nosotros. Otra vez, al hablar de no recordar los pecados, obviamente no quiere decir que en un sentido absoluto literal Dios deja de conocer la verdad de los hechos y la historia. Lo que Dios quiere decir es que Él no trae a su mente los pecados como algo que Él tiene contra nosotros. En ese sentido es como si Él se olvidara de nuestros pecados. Nosotros hablamos así también. Por ejemplo, si alguien nos da las gracias por algún favor, o si alguien nos pide perdón por alguna ofensa, a veces le decimos: no fue nada, olvídalo. ¿Qué quiere decir esa persona con eso? Lo que quiere sugerir es no que borró el conocimiento de su mente en un sentido absoluto, como si realmente ya desconociera lo que pasó. No, lo que quiere decir esa persona es que ya no lo tiene en contra de aquella que le ofendió. Y esa persona no debe de vivir preocupada. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdonado, ya no lo tiene contra nosotros. Al Dios decir que nos recuerda los pecados, la idea es que no los trae a su mente como un asunto pendiente por el cual Él tiene que castigarnos. Él borra. No hay condenación para aquellos que por la fe están en Cristo Jesús. Pues hemos considerado la importancia, necesidad y urgencia de oír lo que el Espíritu dice. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que oír hoy lo que Dios nos dice. Hoy es cuando debemos obedecerle. Esto se debe a la brevedad de la vida y al peligro del endurecimiento. Es necesario hoy para que nuestro corazón no se endurezca. Tu resistencia no se debilita, tus excusas no se acabarán. Si tú continúas en esa condición de un corazón endurecido, al contrario, estas excusas aumentarán.
Tus excusas provocarán a Dios. Tus excusas son contradictorias. Tus excusas constituyen una rebeldía contra Dios. Amigo, hoy el Espíritu Santo te llama a prestar atención al Evangelio. Hoy, ahora, en este momento, Él te manda abandonar tu pecado, tu rebelión, tus caminos, tu indiferencia, tu incredulidad, para que lo busques, para la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la vida eterna, comunión con Dios. El Espíritu Santo dice hoy que debes arrepentirte, que debes creer en Jesucristo para la salvación de tu alma. Antes, arrepiéntete, cree, antes de que el diablo y tu carne endurezcan tu corazón. Finalmente, la Biblia amonesta también a los creyentes a que no recaigan en los caminos del antiguo Israel endureciéndose. Cuando Dios habla, no empecemos a justificar, no empecemos a tranquilizar la conciencia. Has robado a Dios, arrepiéntete, déjate de cosas. ¿Qué otra cosa estás haciendo en tu vida? Que el Espíritu continúa diciendo, deja eso, deja eso, deja eso. Pero tú continúas. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios ama y disciplina a todos aquellos que reciben como hijos. No contiendas con Él, porque no ganarás. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros, nos conceda su gracia. No para estar peleando contra los siervos de Dios, sino luchar con nuestro corazón. Señor, aquí hay un corazón que todavía es pecaminoso y fácilmente me endurezco. Yo conozco mejor que cualquier otra persona. Yo sé. Dios te dice que si tú sabes algo, todavía no sabes realmente ese asunto como debes saberlo. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. En Él hay perdón para ser temido. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos.